Buenas tardes, mi nombre es Natalie Berroa, soy matrícula 1200297. En este video vamos a resolver un circuito usando transformación de fuente y luego análisis nodal, aplicando la ecuación de corrientes en el nodo Bx, que es el nodo que vemos acá arriba. Y al final del video vamos a graficar, o por así decirlo, cómo cambia el voltaje cuando varía la resistencia de manera vertical. Lo primero que vemos acá, cabe destacar que este ejercicio es realizado en MATLAB. En las primeras líneas que vemos es el encabezado y, por así decirlo, limpieza del entorno. La primera línea que vemos que tiene por ciento, en MATLAB directamente se utiliza para comentar. En este caso yo lo utilicé para comentar e ir explicando directamente cada parte del código. Tenemos otra línea que dice clear. Simplemente se utiliza para borrar variables anteriores para evitar errores por valores guardados. Dentro de esa misma línea tenemos CLC, que simplemente limpia la consola para que los resultados se vean más ordenados. Luego de eso tenemos otro bloque de código, que simplemente son las declaraciones de los valores numéricos del circuito. La primera variable se llama B1. B1, que es igual a 10, es la fuente de tensión a la izquierda, que es esta que vemos acá. R1, que es igual a 4, que serían 4 ohmios, es la resistencia en serie con B1, que es la que vemos acá arriba. Rmit, que es esta que vemos acá, 60, que es igual a 60, sería la resistencia vertical donde está Bx, que es esta que vemos acá. Tenemos R3, que es igual a 30, que es la resistencia al lado derecho, que es esta que vemos en el circuito. Y luego tenemos E-right, que significa corriente derecha, que es igual a 2, sería 2 amperes, que es una fuente de corriente a la derecha. Ya continuamos con el siguiente código. Este código podemos ver que simplemente es la transformación de la fuente de corriente de 2 amperes, 30 ohmios, a una fuente de tensión. Directamente a la derecha tenemos una fuente de corriente de 2 amperes asociada con una resistencia de 30 ohmios, como podemos ver acá, que es la que queda a la izquierda. Se puede convertir usando una transformación de fuentes de Norton a Thevenin. O sea, directamente la fórmula sería voltaje de Thevenin es igual a corriente por resistencia, corriente de Norton por resistencia. Entonces, de acá es que sale esta ecuación. B2, que acá simplemente se va a almacenar un valor, sería igual a E-right, que es 2 amperes por 30, que significa R3. Ya esto me daría un resultado de 60 voltios. Simplemente eso lo que hace es que simplifica el análisis nodal porque ya trabajamos con fuentes de tensiones equivalentes. Tenemos el siguiente planteamiento, que es el planteamiento del análisis nodal en Bx, que es este que vemos acá abajo. Acá tenemos la ecuación comentada. Está comentada porque simplemente es más una visualización como tal. Ya ahora vamos a proceder a la explicación. Ahora vamos a analizar el nodo Bx. En el análisis nodal realmente aplicamos la ley de Kirchhoff. La ley de Kirchhoff dice que la suma de las corrientes que salen en el nodo es igual a cero. Como cada rama tiene una resistencia, tendríamos que calcular la corriente. Sería igual al voltaje del nodo menos el otro voltaje sobre la resistencia. Entonces, por eso tenemos la corriente hacia la derecha, que es R1, que es esta primera parte que vemos acá. Esto sería igual a Bx menos B1 sobre la resistencia. Y luego tenemos la corriente hacia la Tierra por Rmir, que es la resistencia que está en el medio, que sería igual a Bx sobre la resistencia media. Después procedemos con la corriente hacia la derecha por R3, que es esta que vemos acá, que es Bx menos 2 menos V2 sobre R3, que R3 sería igual a 30, que sería esta que vemos acá. Esto ya sería igual a 0. Eso es por la fórmula puntualmente de Kirchhoff. Y lo veríamos de esta manera. Luego ya tendríamos que resolver simbólicamente Bx. Vamos a proceder con este siguiente código que vemos en esta sección. Esta parte que dice sin Bx, lo único que hace es que declara Bx como una variable simbólica que vemos aquí. O sea, eso se llama tipo álgebra. También tenemos EQN,
que es igual a esta fórmula que vemos acá. Esto simplemente lo que vamos a hacer es que escribimos literalmente la ecuación del nodo como si fuera una ecuación formal. Tenemos esta parte donde dice solver que toma como tal EQN y también toma el voltaje de X, que simplemente en MATLAB lo que hace es que la despeja automáticamente. Y por último tenemos doble, que simplemente convierte el resultado simbólico a un número decimal para poder imprimirlo y graficarlo. Ya para culminar ese bloque de código tenemos que mostrar los resultados directamente en la consola. Para mostrar los resultados en MATLAB, diferente de otros lenguajes que solamente colocamos print, en este tenemos que colocar fprint. Tenemos el primer resultado que es la fuente equivalente de la derecha B2, que sería igual a 60 voltios. Ahora, dentro de esa fórmula tenemos porcentaje .2f, que eso simplemente significa muéstralo con dos decimales. Y luego de eso se va a imprimir el voltaje B2 y el de BX, que B2 es la fuente equivalente y el voltaje BX es el voltaje del nodo. Ya para finalizar tenemos por así decirlo, la gráfica, que es lo que nos va a mostrar directamente este circuito. Tenemos como primeras líneas, estas tres primeras líneas son el título, por eso está entre porcentajes. Luego de eso tenemos que crear un rango de resistencias y vectores de resultado, que serían estos dos valores que tenemos acá. Simplemente Linspace lo que hace es que toma esos tres valores, 1, 200 y 300. O sea, crea valores de 300 entre 1 y 200 ohmios. También tenemos ceros, que es la segunda línea que vemos abajo, que crea un arreglo del mismo tamaño lleno de ceros para guardar los valores de Bx calculados. Luego de eso tenemos un ciclo for, que simplemente lo que hace es que recorre todos los valores de la resistencia. Rmir, que es esta variable que tenemos acá, simplemente toma el valor actual de la resistencia y luego se vuelve a escribir la ecuación nodal, pero sustituyendo obviamente Rmin por Rm, que acá es que se hace esa sustitución. Por último, se vuelve Bx en ese punto y se guardan los valores en Bx barra bajo values, que es acá donde termina el ciclo. Ya para finalizar tenemos acá donde simplemente lo que hace es que grafica la figura. Tenemos figure, que abre una nueva figura, que es el plano que vemos acá directamente a la derecha. Tenemos plot, que es un tipo de gráfico que se puede utilizar en MATLAB. También tenemos gráficos de barra, tenemos gráficos tipos pastel. Sin embargo, el que sentí que era más conveniente para este caso es el plot, porque simplemente el circuito lo que me va a mostrar es cómo va a aumentar la resistencia según el voltaje y hasta dónde va a llegar según la corriente que le permita pasar. Para finalizar, tenemos el grid, que es simplemente lo que nos muestra la línea en ese mismo gráfico, que es esta parte que tenemos acá. Grid on muestra estas cuadrículas. Tenemos X-label y Y-label, que eso es simplemente para mostrar los títulos y poner la etiqueta de los títulos. En home on y plot text y home off, simplemente lo que nos hace home off es que nos permite dibujar por encima del mismo gráfico. O sea, ya en esta parte lo que nos traza es esta línea que se visualiza acá, la línea azul. También tenemos plot, que es donde coloca un punto directamente en el valor real, que sería este que tenemos acá. Y tenemos text, que es el que nos pone la etiqueta, que es donde se visualiza el resultado. Y home off simplemente encierra la superposición de la figura. Y ya directamente para poder entender esta gráfica que se visualiza a la derecha, simplemente lo que se puede visualizar es cuando la resistencia media es pequeña, el nodo pierde el voltaje, porque gran parte de la corriente se va directamente a la tierra, como podemos ver acá. En este punto, donde simplemente se ve el valor presentado, representa el circuito real que estamos analizando, que para la Rmir, que es esta que está acá, es 60 ohmios, por eso se visualiza por esa parte. El voltaje que presenta el nodo aproximadamente es de 15 voltios, que por eso se visualiza a medias. Y por último, ya para poder
culminar y decir directamente de esta gráfica es que el voltaje del nodo tiende a un valor límite, lo que confirma que un circuito está gobernado por un equilibrio resistivo entre las fuentes laterales. Y directamente se podría decir que la gráfica confirma que el análisis nodal y la transformación de las fuentes son consistentes y que el comportamiento del nodo depende directamente de la resistencia conectada a tierra. O sea, a mayor resistencia de 60, mayor voltaje en el nodo de 50, pero con una tendencia asintótica. Y ya de mi parte, esto fue todo. Espero que le haya gustado la explicación y nada, muchas gracias.